Hola a todos, bienvenidos a Empresas Seguras y Saludables. Soy Diana Bareño y estoy aquí para ayudarte. En este espacio encontrarás contenido especializado sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si eres dueño de un negocio o una empresa pequeña y estás interesado en garantizar el cumplimiento normativo y mantener un ambiente laboral seguro y saludable para tus colaboradores, estás en el lugar correcto. Te proporcionaré consejos claves y estrategias prácticas para implementar un sistema de gestión de seguridad en el trabajo efectivo para tu empresa. Así que empecemos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un estándar que a mí al principio me generaba un poquito de confusión porque no entendía bien su denominación, no entendía a qué hacía referencia, y después de mucho estudiarlo y ponerlo en práctica claramente, pues empecé a darme cuenta cómo poder ejecutar este estándar. Y estamos hablando de la gestión del cambio. Vemos que en la evaluación de los estándares, la denominación como tal del estándar es gestión del cambio, pero su significado es, es esta: evaluación del impacto de cambios internos y externos en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Suena un poco confuso, y lo que voy a tratar de hacer en este espacio o en este episodio es darles a entender a ustedes como lo entendí yo, para que lo puedan ustedes ejecutar de una forma fácil. Así que como tal, la norma, ¿sí? En el decreto 1072 habla que la gestión del cambio es cuando el empleador o el contratante debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y la salud en el trabajo que pueda generar los cambios tanto internos como los cambios externos. Más adelante hablaremos qué diferencias o cuáles son las definiciones de cada uno de estos cambios. Si hay un cambio, pues el empleador debe realizar la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que puedan derivarse de estos cambios, y debe adoptar las medidas tanto de prevención como de control antes de su implementación, con el apoyo del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o cuando son empresas pequeñas, con el Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y pues también se debe actualizar el plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo. También una recomendación que hace la norma es que antes de introducir estos cambios a la empresa, el empleador debe informar y debe capacitar a los trabajadores relacionados o involucrados en estas modificaciones. Palabras más, palabras menos. Cada vez que la empresa haga un cambio representativo, tiene que primero revisar y evaluar los riesgos, tiene que informarlo a los colaboradores que estén involucrados, y pues debe realizar como tal unos controles y unas medidas de prevención. Más adelante hablaremos ya de ejemplos más prácticos, pero pues así, a grosso modo, dice la norma. Digamos que el procedimiento, sabemos que el procedimiento es un documento muy estructurado, pues donde aparece como definiciones, el alcance, los objetivos, a quién va dirigido, los pasos, inclusive tiene componente normativo, o sea, qué normas como tal intervienen allí. Puede tener hasta un diagrama de procesos, puede tener hasta de pronto formatos como tal. El procedimiento es eso, el paso a paso para gestionar los cambios que pueda tener la empresa. ¿Y cuáles son esos cambios? Pues es la norma, o a nivel general, sabemos que una empresa o organización tiene dos tipos de cambios, tanto internos o externos, o factores que realmente digamos que tienen como involucrados a las empresas, es internos y externos. ¿Cuáles son esos cambios internos? Cuando existe un cambio de un proceso. Si es una planta de producción y hay un cambio en un procedimiento, pues ese es un cambio importante, relevante. Incorporación de nuevos equipos o maquinaria. Entonces, cuando también se compra maquinaria nueva, también eso es un cambio importante para la empresa.
Cuando se contrata personal nuevo o cuando se crean cargos nuevos, también es un cambio importante para la empresa interna. Cuando existen modificaciones en la infraestructura y cuando se hacen como tal, no sé, adecuaciones locativas o se hace como tal una reestructuración a nivel físico de las instalaciones de la empresa o algunas ocasiones es cuando cambian, cuando hacen un cambio de sede o cambian como tal de locación. Eso es un cambio importante para la empresa y que pues debe estar como tal documentado. ¿Cuáles serían estos cambios externos? Los cambios externos, pues, va relacionado todo con si hay un cambio de la normativa, pues, la empresa se tiene que acoger a esa normativa y, por ende, pues, también tiene que hacer como tal el procedimiento o llevar el procedimiento para este cambio de normativa. Cuando existen crisis económicas, sabemos que cuando hubo la pandemia, muchas empresas tuvieron que cambiar muchos procedimientos, inclusive a nivel estructural y organizacional tuvieron que cambiar muchas cosas porque pues se produjo este suceso que fue externo, pero se tuvo que cambiar muchas cosas. Cuando hay innovaciones tecnológicas, la tecnología va corriendo muy rápido. Entonces, digamos que el equipo que uno usaba hace 10 años ya hoy ya no le sirve o está muy lento, entonces toca empezar a renovar, empezar a innovar con nuevas tecnologías. Y obviamente un cambio importante externo puede ser las exigencias que tienen los clientes o los proveedores. Si estamos acostumbrados a que un cliente lleva un proceso con nosotros y resulta que el cliente cambió el proceso y nos está pidiendo más cosas, nos está exigiendo más cosas, eso es un cambio externo para la empresa importante. Y también con los proveedores. Si estamos acostumbrados a que el proveedor nos esté otorgando el mismo producto, y resulta que ese producto cambió, ¿sí? Entonces, también es un cambio importante para la empresa como externa. ¿Qué hay que hacer cuando existen estos cambios? Estos cambios cuando existan, estos cambios cuando se vienen, es importante que primero, pues, aparte del procedimiento, sí tengamos un formato. El formato pues debe detallar cuál es el cambio que se va a realizar en la empresa y cuáles son como esos peligros, mejor dicho, hacer como una especie de matriz de peligros o una identificación de riesgos para este cambio como tal. Y entonces es un formatico de Excel que es sencillo, pero que es bastante importante para la empresa. ¿Por qué? Porque es que aquí es donde se consigna lo que se va a hacer para mitigar o para prevenir si hay algún riesgo. ¿Qué debe contener como tal este formato? Primero, pues debe contener como su membrete, su logo, su código, su título, ¿sí? Debe contener también la fecha, debe haber una descripción detallada del cambio, ¿sí? ¿Qué va a hacer la empresa? Sí, más adelante vamos a generar algunos ejemplos. Y ahí, después de esa descripción, se empieza a analizar los riesgos. Entonces, si hay riesgos físicos, químicos, tecnológicos, bueno, todos los riesgos como tal que puedan involucrarse en ese cambio. Y de ahí, ¿cuáles serían las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo? Entonces, si es algo, temas de maquinaria nueva, entonces estamos hablando de capacitaciones específicas. eh, mm, También podemos hacer otras recomendaciones si se va a hacer de pronto una adecuación en la oficina donde va a haber, no sé, escombros o donde va a haber de pronto polvos. Entonces, hacer, no sé, como una señalización o aislar el sitio, aislar los trabajadores del sitio. Digamos que así, a grosso modo. Importante, pues luego de identificar eso, pues hacer el análisis del impacto en cuanto a riesgos, o sea, que pudiese llegar a pasar si no se atienden estas recomendaciones. Entonces, si estamos hablando de algo estructural, no, pues puede haber caídas,
puede haber golpes, puede haber caída de objetos, entre otros, y pues se puede lesionar los trabajadores. En temas de requisitos legales, si es una norma que cambió, cómo puede afectar a la empresa, cómo puede afectar a los colaboradores, qué controles operativos se podrían dar. Entonces, si estamos hablando de pronto de un nuevo proceso, un cambio en procedimiento, pues revisar que se tenga como tal un análisis de trabajo seguro o que se tenga como un procedimiento escrito. Y pues finalmente, otros factores que hay que analizar, pues los plasmamos ahí. Y de ahí después se planea, como tal, se hace una planeación para poder mitigar ese cambio. Entonces se empieza a generar varias actividades, se generan responsables, a quién se le debe comunicar, cuándo va a ser la fecha de ejecución y cuándo va a ser la fecha de seguimiento de ese cambio. Y en muchas empresas o algunos prevencionistas nos gusta que nos pongan las evidencias fotográficas, entonces, antes y después del cambio. Entonces, si es el cambio de una maquinaria, pues le tomamos la foto a la maquinaria viejita y le tomamos la foto a la maquinaria nueva y pues ahí como tal evidenciamos que si hay procesos, si hay que usar de pronto elementos de protección personal especiales para usar esa máquina, entre otros. Digamos que el formatico es así. Ustedes lo pueden descargar en internet. Hay varias formas. Hay unos que tienen más información, pero básicamente es esta la que les acabo de decir. Esa es la información importante. Ahora bien, vamos a hablar de ejemplos prácticos porque es cuando uno entiende más este estándar. Yo lo entendí así, en la práctica. ¿Sí? O sea, ya con ejemplos reales o practicando ya en una empresa real. Entonces, vamos a hablar por lo menos de una panadería, ¿sí? Una panadería que tiene solo 6 empleados y resulta que decide cambiar su horno a un modelo más moderno y potente. Entonces, ahí uno empieza a revisar cuál sería ese impacto dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero, la necesidad de capacitar a los empleados en el uso de este nuevo horno de una manera segura. Se evalúan los nuevos riesgos, por lo menos de temperatura, de ventilación, y también pues, se revisa qué controles o qué medidas se deberían tener o actualizar en los procedimientos de seguridad. ¿Sí? Entonces, que si tiene de pronto superficies calientes, cómo va a ser la señalización, si tienen botones especializados, bueno, entre otros. El tema de pronto, si genera un riesgo de incendio, entonces cómo tener los elementos de emergencia, los extintores, capacitar a los trabajadores en primeros auxilios, en control de incendios, muchas cosas. Esto en cuanto a un cambio interno. Cuando fuera un cambio externo, ya vamos a hablar por lo menos un taller mecánico con 8 empleados, ¿sí? Y que este taller debe ajustarse a las nuevas regulaciones sobre el manejo de residuos peligrosos. Sabemos que en un taller, pues, el tema de gasolina, aceite, entre otros, pues, es bastante grande, así que, pues, van a empezar a tomar como tal un procedimiento para el manejo de estos residuos. ¿Cuál sería el impacto ante el sistema de gestión de seguridad en el trabajo? Pues que toca actualizar en los programas de disposición de residuos, por ejemplo, ¿sí? Capacitación en un manejo ambiental de estos residuos. Toca consultar cuál es la normatividad y si es necesario buscar la asesoría de un experto para poder mitigar o para poder prevenir cualquier peligro con respecto a este cambio, por ejemplo. Vamos con otro ejemplo y estamos hablando, una tienda, un supermercado, contrata 2 empleados adicionales para cubrir turnos en horarios extendidos o nocturnos. Entonces, ¿cuál sería el impacto dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues que va a haber un aumento de la carga laboral, que vamos a tener que revisar temas de control de sueño, temas psicosociales. Aquí estaría muy implícito el factor psicosocial.
habría que evaluar las condiciones de trabajo, revisar todo el tema de la distribución de tareas y pues, como siempre, capacitar a los colaboradores. Otro cambio que personalmente a mí me pasó fue el cambio de sede. Sí, una empresa estaba en una sede y adquirieron nuevas oficinas más grandes y pues hubo como tal todo el tema del, del trasteo. Entonces, ese cambio pues primero generó un poco de estrés al personal porque pues todo el tema de alistar lo del trasteo, que los muebles que empacar, que envolver, que estar muy pendiente de que no se quede nada. Entonces ahí se generó un riesgo como tal de estrés. También estaba el riesgo de seguridad porque pues había muchas cosas así como regadas en el piso, porque todo estaba desbaratado. El tema del traslado, que aunque pues fue una empresa de mudanza el que hizo el traslado, ¿sí? Pues también este proveedor pues tocaba revisar que ellos tuvieran todo al día, que tuvieran al día lo del tema de los papeles del vehículo. Digamos que todo eso hay que revisar, todo eso hay que revisarlo, plasmarlo y poner las medidas de control y prevención. ¿Cuál sería esas recomendaciones claves para la evaluación del impacto de los cambios? Primero, que exista un monitoreo continuo. Entonces, pues no está de más recordarles que realizar las revisiones periódicas para identificar posibles cambios de la empresa. Hay cambios que son muy evidentes, como hay otros que muchas personas no se dan cuenta. Capacitación al personal. Yo creo que las capacitaciones son fundamentales para mantener a los empleados informados sobre nuevas normativas, procedimientos y maquinaria. Consultar con expertos. Busquen primero la asesoría de la ARL. La ARL les puede apoyar en este proceso. Si van a hacer un cambio representativo, pues pregunten a la ARL cómo los pueden apoyar. La gestión de cambio inclusive incluye las actividades externas, eso es un cambio, entonces hay que hacer todo el procedimiento, por así decirlo. Todo mantenerlo documentado. Hay que mantener todo documentado, actualizado, registrar cada cambio, sus medidas de control dentro del sistema de gestión y pues como le digo, la foto. Siempre fotos, siempre algo muy visual, porque es lo que genera peso y lo que genera, de verdad, la evidencia. Y pues no deje de lado a los colaboradores, involucre a los trabajadores. La participación de los trabajadores es importante. ¿Para qué? Para la identificación de los riesgos y las soluciones. De pronto ellos son los que puedan tener mejores soluciones para mitigar esos riesgos. Así que para ir cerrando, vamos a tocar varios puntos claves. Primero, la importancia de la evaluación de cambios internos y externos. ¿Sí? Recordemos muchos de los ejemplos prácticos que acabamos ya de hablar y cómo estos ejemplos los podemos también aplicar a nuestras empresas. Buscar como tal todo el, digamos que material para documentarnos y hacer una gestión efectiva ante el sistema de gestión de seguridad en el trabajo en cuanto a en cuanto a estos cambios. Aplicar las recomendaciones en la empresa, ¿sí? Digamos que poner conciencia al gerente o a los líderes que pues que algunos cambios realmente pueden generar un riesgo y un peligro para la población trabajadora. Hay muchos videos con especialistas que ya se enfocan más a profundidad este tema, así que yo les sugiero que hagan como yo lo hice. Yo después de revisar y ver más información y leer y ver tutoriales fue que pude entender cómo se hacía este tema de la gestión del cambio y pues agradecerles por llegar hasta esta parte del episodio. Recuerden que si desean que yo los apoye, les dé más información o les dé como tal una manito para iniciar con el proceso del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, o si ya lo tienen pero lo quieren fortalecer, yo dejo la información en la cajita de comentarios, en la descripción de este audio, de este video, para que ustedes me consulten y que juntos podamos mejorar los entornos de trabajo. Porque recuerden que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad de todos. Hasta pronto.